y que se movían tantito y como que el pájaro ya los había detectado y los volteaba a ver. Y entonces van caminando y en eso que va por este lugar donde hay luz, le pega la luz a la marrana hace sombra y el señor le pisa la sombra. Bienvenidos a un espacio donde lo oculto despierta, donde los susurros del más allá se convierten en relatos que estremecen. Aquí las sombras cobran vida, los portales se abren y los secretos que guardaban nuestras nanas por fin serán revelados. Prepara tu amuleto, enciende una vela y ten a la mano tu bebida favorita. Porque lo que escucharás acá puede que no te deje dormir. Esto es Mi Nana Me Contó. Bienvenidos. Bienvenidas a este su podcast favorito. Claro que sí. Sí, Mi Nana Me Contó. Un viernes más. Yeah. ¿De qué horas son? Horas de Mi Nana Me Contó. Sí, amigos, bienvenidos. Un viernes más. Qué felicidad. Acabamos de superar los 40 episodios. Yeah. Lo hemos logrado. Sí, lo hemos logrado. Llegamos a los 40. Ojalá que sea buena suerte. Sí, obvio, el 40 no es un número nomás de la edad, es un número de buena suerte. Un día van a pensar que sí tenemos 40. Pues ya van de pensar que tenemos 80, entonces. Sí, está bien. No están equivocados, amigos. Bueno, amigos, recuerden que si no lo han hecho, vayan a suscribirse, compartan el canal con sus amigos, con personas que creen que les gusten ese tipo de contenido para que se sumen más y tengamos más nietos aquí en la familia. Y también recuerden que nos pueden ir a seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok para que vean acá ahí a sus tías las youtubers. Yay, sí, también obviamente seguirnos en YouTube y en Spotify para ahí también que nuestra comunidad crezca. Y están totalmente invitados, amigos, al podcast. Ustedes pueden venir aquí a contarnos sus historias de terror, aquí donde está nuestro T-Rex favorito. Aquí pueden estar ustedes. También le pueden enseñar el podcast a sus nanas o a sus tatas y decirle, miren, nana, estas muchachas están contando historias de terror. Deberías ir tú a contarle la vez que se te apareció el duende allá en el cerro. Sí. Amo esas historias. O la vez que te abdujeron acá. No. Sí, sobre todo esas historias. Sobre todo esas, no, pues mira. Pero sí, amigos, ya saben que la invitación está abierta. Ahí nos podemos poner de acuerdo para poder agendar una visita y ya vienen aquí ustedes a contarnos sus historias de terror. Sí, definitivamente nos va a encantar mucho tenerlos aquí para que nos cuenten las historias que se contaban en su casa o la que les pasaron a ustedes, quién sabe, para que el resto de los nietos también tengamos mucho miedo y empecemos el fin de semana en el Team Miedosos. Así es. Nos encanta. Muy bien, entonces vamos a comenzar con las historias de esta noche. Bueno, amigos, la primera historia que les traigo nos la manda la nana Yeri. Y ella dice que ella es de aquí, de Ures. Ella dice que ahí en Ures, o sea, del círculo donde ella creció y todo, siempre estuvo mucho en contacto con lo paranormal. Que es así de que los vecinos, la familia misma de Yeri y todo, ellas siempre han creído en lo paranormal, mucho, y se cuenta de que han visto cosas, de que han visto a la Llorona, que han visto a la mujer de blanco, o sea, puras cosas chilas. Sí, puras cosas que efectivamente ves en Ures y en los pueblos cercanos aquí a Hermosillo. Entonces, para ellos es muy, muy, muy común, pues son muy creyentes en todas estas cosas y para ella, pues obviamente ella creció con estas historias, ¿no? Antes, o sea, hagan de cuenta que en Ures los abuelos de Yeri tenían como una parcela. Pues ellos también sembraban cosas y tenían sus animalitos y todo. Y ahí tienen una casita. Entonces es la casa de los abuelos y por un tiempo pues obviamente iban y los visitaban ahí a la casa de los abuelos. Dice Yeri que ahí había un árbol muy grande y que ese es el típico árbol de que desde que eras chiquito, ahí está el árbol, ¿sabes? Okay. De que va creciendo contigo también. Y ella lo recuerda muy grande
Y todavía dice, en la actualidad, yo creo que el árbol ahí sigue y sigue siendo un árbol muy, muy grande. Padre. Ajá. Ella comenta que una tarde andaban muchos pájaros, pero normal, pues, o sea, los pájaros, ¿no? Pero ella dice haber visto a un zopilote, pero se le hizo muy raro porque este zopilote era muy grande y tenía poquitas plumas. Ok. Pero cuando lo vio sí se quedó de que, ay, está feo, o sea, impone y está muy, muy feo. Y que el zopilote se paró en el árbol y que estaba apuntando, o sea, a la vista, así a Jerry. Ok. Y ella se quedó de, me voy a meter porque me da mucho miedo que me esté viendo este pájaro. Y llega y dice que cuando llega están los abuelos de ella, están sus papás y están haciendo la cena. Y ya pues le dice, oigan, es que allá afuera hay un pájaro y está muy grande y me da miedo. Y el papá se quedó de, ¿sabes qué? Le dice, ya no salgas, quédate aquí adentro porque... No, dice, no vaya a ser. No vaya a ser. Pero dice, la actitud de mi papá, esa, cuando yo le dije que hay un pájaro muy grande y muy feo, se volvió rara. O sea, como que el papá se puso muy tenso en ese momento. Ok. Y le dice, ¿sabes qué? Quédate aquí y ya no vamos a salir. O sea, y dice Jerry, ni siquiera era tan tarde, pues, o sea, apenas... Todavía se veía el sol, pues. Ajá. O sea, apenas estaba anocheciendo y todavía había un poco de luz. Entonces, como para ya no salir, pues yo estaba jugando afuera, pues. Y ya que me digan que ya no salga, pues está extraño. Ajá, no está chilo. Y más que, pues, ¿qué voy a hacer yo ahí adentro con los adultos? Pues cuando afuera podía estar jugando con las Barbies o con lo que sea, ¿no? Sí. Dice Jerry, yo recuerdo que yo en ese entonces tenía 8 años y al día siguiente mi papá me dice, ¿sabes qué? Hoy en la noche nos vamos a bañar con agua de pozo porque pues obviamente que allá en el ranchito, en esta área, la parcela, no había mucha agua, entonces... Que ya era como que, ok, hoy en la noche pues ya toca baño, ¿no? Entonces nos vamos a bañar con el agua del pozo. Es como que ya la tenía de que no te vas a escapar del baño. Ajá, ok. Y pues ya ayer de que, ok, pues sí, ni modo, me tengo que bañar. Dice, yo sí era una niña de que si podía evitar el baño, lo evitaba, no pasaba nada. Como 70% de los niños son así. Sí, como son los niños. Pues dice que estaban, que ya había llegado la noche y que sí, que habían agarrado agua del pozo y que estaba tanto pues el papá y estaba la mamá de Jerry y la estaban bañando. El papá estaba ahí pues como que cuidando el área, ¿no? Y dice que escucha cómo se escuchan el aleteo de un pájaro. Y el papá se empezó a poner muy nervioso. Okay. Y les empezó a decir, les falta mucho, ya acabaron, ya esto. Y la mamá de Jerry así como que, güey, espera. No le dijo güey, pero sí de que... Aguanta. Ajá, espérame, es que, pues espérate, o sea, la estoy bañando, ya casi termino y así. Y el papá de que, no, es que ya hay que meternos, o sea... Y ella recuerda, yo sí recuerdo haber escuchado el aleteo, pues el que como que andaban pájaros, pero normal, pues había muchos árboles. Y era, o sea, les pues digo, sí. Ajá, obviamente en la noche, pues ya los pájaros están están dormidos ahí en los árboles. Y sí, muchas veces escuchaba como que se movían o algo, las ramitas y todo. Pero dice, no, es que mi papá ahí se empezó a poner muy nervioso así de que ya vámonos. Y ella lo recuerda tanto por esta insistencia de que ya vámonos. O sea, como con miedo, digamos. Ajá, con mucho miedo. Y ya entonces se terminaron y se meten. Y le dice ya la mamá, así como que la mamá de Jerry ya un poquito harta de la insistencia, pues de que, ¿por qué te pones tan nervioso y así? ¿Qué tienes? Le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente ya pues nos andas apurando y todo? Y ya dice que el papá pues ya como que ni modo, pues ya no lo puedo ocultar, ¿no? Resulta, dice, que cuando yo tenía
que el papá le contó que cuando él tenía más o menos igual como unos 8 o 10 años, que pues obviamente para él era muy común también estar ahí en la parcela, porque esa parcela pues es de años, ¿no? Y que para él también era muy común estar ahí, jugar entre los sembradíos se dice. Sí. Jugar entre los sembradíos, así pues, o sea, lo que un niño con mucha imaginación, ahí andaba él también, pues. Y dice que una noche más o menos, que en ese árbol que hay ahí en la parcela, que se vio este mismo sopilote. Y que este sopilote como, no sé si es una actitud solo de las águilas o algo, pero ya ves que cuando ven comida están dando vuelta. Sí. Entonces, que sí, que este pájaro gigante estaba dando vueltas encima de él. Y él veía, pues el papá veía cómo este pájaro estaba dando vueltas y vueltas, pero él dice, yo lo tenía encima de mí y era muy, muy grande. Dice, un momento que el pájaro empezó a volar muy por debajo o sea, ya no estaba tan en el aire, pues ya estaba un poquito más abajo. Y dice que en una de esas siente cómo le pasa por encima de la cabeza. Dice, hasta me voló los pelos. A la torre. Y pues obviamente que el papá se asustó mucho y salió corriendo. Y justo cuando, que era un buen tramo pues para llegar a la casa. Y cuando ya iba a llegar a la casa, que ve como el pájaro se posa en el árbol y que voltea y lo ve gigante, un pájaro gigante que había extendido sus alas y que tenía los ojos rojos. Pues obviamente el papá, adiós, cuando él era niño, pues o sea, corriendo con sus papás y llorando y de que este pájaro andaba rondándome y así. Y dice, desde que tú dijiste que viste ese pájaro, te puedo decir que siento que es exactamente el mismo que yo vi cuando yo era chiquito. Pues obviamente, con razón, pues, o sea, dice Jerry, con razón mi papá estaba tan histérico, tan así como de que vámonos, o sea, vamos a meternos y vamos a evitar a toda costa de que no, pues. ¿Para qué quieres averiguar más? No, o sea, listo. Sí, y pues dice que intentaron, no sé, a lo mejor hacer un rezo o algo así, porque pues se dice que lo más probable es que era un nahual. Claro. Totalmente. Sí. Por supuesto que sí era. y pues ya, entonces a los días pues ya se regresaron a San Pedro y ya, pues dice Jerry que ya no volvió a ver el pájaro afortunadamente, pero sí es una historia que cada vez que van en ese entonces cuando iban ahí a los sembradíos y todo, o sea, sí se ponía, ya como que el papá ya le había pasado ese miedo de que en algún momento voy a ver a ese pájaro otra vez. Obviamente ella lo vio, pues, pero ya se quedó con esta idea de que probablemente en cualquier momento yo también lo vaya a ver. Qué bueno que ya no están ahí. Ya sé. Oye, no, qué miedo. Porque luego aparte de por sí, ¿te acuerdas esta vez que fuimos al zoológico y vimos los opilotes? Sí, gigantescos. Así, sí. Volando libres por la vida. Son enormes. O sea, un zopilote por sí es gigante. Yo, de hecho, no me acuerdo, también una vez iba manejando por no sé cómo se llama la calle, la que está por enfrente de la central camionera. Y también en un árbol que tenía las ramas muy bajas vi varios opilotes y yo pensaba, 2 de estos que me envistan en el carro y va a rodar, ¿sabes? O sea, son pájaros grandes. Sí, es que sí son pájaros muy grandes y dice ella, o sea, sí es como que sí sé que son muy grandes, pero como que era el doble del tamaño, pues, o sea. Ay, no, es que sí me pongo a pensar en esto de que pues obviamente hay mucho brujo que se convierte pues en animal, que son los nahuales, que o sea, qué fácil también es engañar, ¿sabes? Sí, porque o sea, hace algunos capítulos, no recuerdo si fue el pasado, pero estábamos hablando justo de
De que, por ejemplo, en Apalaquia, los skinwalkers, que dicen que se transforman en una persona, ¿no? Ajá. Nunca puedes transformarte al 100% en una persona o en un animal. Entonces, por eso sabes que no es un animal, porque tienen como que errores en la Matrix ahí. Ajá, sí. Los ojos rojos, más grande, cosas así. Entonces, que en este caso, por ejemplo, dice los ojos rojos y que casi no tenía plumas. Ajá, ajá. Y aparte, pues el hecho de cómo dura un sopilote tanto tiempo, o sea, yo no sé qué tan longevos sean, pero para que estuviera ahí cuando era chiquito y luego también cuando ya era grande, es como que... Oye, es cierto, no había pensado en eso, o sea, ver el mismo pájaro que tu papá vio cuando era chiquito. En el mismo estado y volando, o sea, no. Ajá, sí, totalmente era un nahual. Era un nahual, 100%, o sea, duda no hay. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Qué miedo, oye. Qué miedo, ya. Qué valiente también, o sea, porque, por ejemplo, de que se hubiera quedado esperando a que terminaran de bañarse y todo eso. Qué buen padre. Qué excelente, 15 de 10. Sí. Aplausos para este señor. Sí, definitivamente. Wow. Protege a su familia. Sí. Muy bien. Mira, si nosotros tuviéramos que irnos de campamento, no puedo prometer que me voy a quedar. O sea, yo voy a salir corriendo y nos va a matar un nahual. Corre. Amiga, ya sé. No, vamos, si acampamos un día, va a ser en un área así de que a dos pasos el Walmart. Algo así súper en la ciudad. Sí, tipo. Ajá. No, oye, no, completamente, qué miedo. No, pero que sí, de que cerca haya un lugar donde podamos ir a resguardarnos. Una iglesia. En el patio de la iglesia sí. Vamos a estar. Pero esa es la historia que nos mandó la Nana Yeri. Qué excelente, muchas gracias, Nana Yeri. Corazón. Bueno, yo traigo una historia de la Nana Nadia. Esta sí es Nana. Muy joven también, pero Nana. La Nana Nadia nos cuenta que cuando ella era chiquita, su papá era muy fiestero. O sea, de que hacían ferias en el pueblo y a su papá le gustaba ir y a veces los llevaba y ellos ya se querían ir, pero le gustaba seguir en la fiesta. Tenía muchos amigos también, entonces siempre andaban como que entre los puestitos, obviamente de que tomaban, se iban a los juegos, eran muy fiesteros. Y fiestero a lo mejor no tan mala onda, pero ya cuando se pasaba un poquito de alcohol, se ondeaba. O sea, y no, para que no me malentiendan, eran de esas personas como que tipo... se molestan por todo y están ondeados por todo, pero nomás están enojados, pues, ¿sabes? Ok, no es mala copa. Entonces. No es o sea, sí, pues supongo que mala copa en el sentido de que está enojado, pero no mala copa en el sentido de que reaccione y sea, pues, malo. Ajá. El caso es de que hubo una fiesta en el pueblo y otra vez, ¿no? Diciéndole a la familia de que, oigan, ya nos vamos a ir y quién sabe qué, y nos vamos a ir a enfiestar. Bueno, no les decía, supongo que nos vamos a ir a enfiestar, pero nos vamos a ir y a todo el mundo se va que se van a ir a enfiestar. Y sí, se preparan los niños, se prepara su esposa, se preparan sus hermanos, se prepara su mamá, ya está su papá listo, está muy emocionado porque ya la feria estaba empezando y luego aparte también cuando empiezan las ferias, el mero día que empiezan es como que todavía hay más cosas, ¿no? Entonces quería llegar temprano y pues van. Y sí, llegaron como eso de las 5 y desde las 5 estuvieron ahí y que juegos y que los desfiles y que de repente había coronaciones y que más cosas y etcétera. Total de que ya para eso de las 9... Nadia y su mamá y sus hermanos ya estaban muy cansados, ya se querían ir a dormir. Y le dicen de que, oye, ¿sabes qué? Ya nos queremos ir. Y el papá de, no, espérate, es que apenas está empezando lo padre, va a haber un baile, va a venir una banda, que va a estar bien padre, quién sabe qué. Y la señora le dice, mira, ¿sabes qué? Todo bien, quédate tú, yo me llevo a los niños. Y entonces le dice, bueno, pues está bien. Entonces, pues Nadia se fue con su mamá y se va y se duerme, ¿no? En la noche, ya como eso, pasado la medianoche, llega el papá. Y llega así como que bien ondeado, digo, como cuando tomaba, pero también está enojado porque su pantalón está roto. Entonces la mamá dice, chin, ya te peleaste, ¿qué pasó, no? Y que dice el papá, no, lo que pasa es que estábamos ya descansando, acaba de terminar la cuestión de lo del baile, y llegó una marrana muy grande y empezó a morderme el pantalón. Y como que él se quitaba la marrana y se movía y la marrana seguía y le agarraba el pantalón y luego lo empujaba. O sea, como que lo mordía, lo jalaba y lo empujaba. Ok. Y este señor se quedó así como que, ay, pues quítate, ¿no? Pero que en una de esas le muerde el zapato. Entonces el señor se asustó porque se quedó, no, pues me va a morder, me va a hacer daño. Y ya estaba un poquito subido de copas y que agarra un como tipo recogedor que tenían ahí
y le pega a la marrana. Entonces la marrana pues le pega en el bracito y sale corriendo llorando, ¿no? Y ya. Entonces el señor está bien enojado porque el pantalón ya le había roto el pantalón y aparte los zapatos pues se los había pues lastimado, a lo mejor no se los había roto, pero sí ya no estaban, se veían mordidos, ajá. Entonces, pues ya, la señora le dice, pues es que eso te pasa porque te quedaste súper noche, o sea, ya es ahora, a lo mejor ya los animales ni están guardados, no va a faltar que se les zafe a alguien, o sea, también te arriesgas. Y mira ya el pantalón y quién sabe qué. Y pues ya total de que se van a dormir. El señor se queda con eso en la cabeza de, ay no, la marrana. Y nadie se acuerda que el señor se quejaba de que era una mordida que no había, o sea, que no se podía quitar con arreglar el dobladillo, ¿sabes? O sea, como que le había roto casi hasta la rodilla del pantalón. Ok. Entonces que nadie se quedó, ¿por qué cómo hace eso un cerdito? O sea, bueno, justo hablábamos de eso, que no sé cuál es la diferencia en altura de un cerdito y un marrano, pero asumo que es más grande. Pero pues que veía que estaba muy grande como estaba la ruptura del pantalón. Que el día siguiente van al pueblo, al centro igual, pues de que comprar cosas para la comida, que a pasear un poquito y demás. Y que ven que sale un señor con un yeso en la mano. Y es un señor que no era muy social en el pueblo. Todo el mundo lo conocía, pero no era muy social. Y que va con el yeso en la mano y lo va, o sea, como que se va agarrando él solo. Y una señora le pregunta de que, oye, ¿qué te pasó? Y que el señor dice, me pegaron con un recogedor. Y que entonces nadie se quedó. Y luego llega con su papá y le dice, papá, ¿qué patita le pegaste? O sea, ¿en qué patita le diste a la marrana? Que en la derecha. Y el señor tenía el yeso en el brazo derecho. Entonces nadie dice que el señor era un nahual. Porque, o sea, el señor no estuvo en la fiesta tampoco, nada por el estilo. Y justo, o sea, ya después, platicando con el papá y todo eso, sí, resulta que en el pueblo decían que había muchos nahuales. No él, muchos nahuales. Y pues dice Nadia que se fue la vez que su papá le pegó a un nahual. ¿Cómo la ves? Viven entre nosotros. Viven entre nosotros. Es tu vecino. Y sí que puede ser tu vecino. Completamente. Pero ¿sabes qué se me hizo bien padre de esta historia? El hecho de que como que en el pueblo se sabía que había muchos nahuales. Y es, creo que la segunda vez que escucho eso, porque una vez también tú me contaste una historia de que era un poblado donde se sabía que había muchos nahuales. Sí. ¡Qué impresión eso, oye! Es que es lo mismo que te digo, pues en los pueblos pues se vive con eso, o sea, se ven muchas cosas que pues normalmente aquí no las vemos. Y obviamente, ¿tú crees? Siento que este tipo de brujas se agarran mucho de la naturaleza. Claro. Como para poder transformarse en animales y así. Para mí ese es lo que a mí te despierta. Ajá. Te suenan las campanas. Me suenan las campanas de que probablemente son mucho de la naturaleza y que por eso tienen este poder de transformarse en animales, güey. Ajá. Y que por eso también es muy común de que, sí, el brujo, porque si te das cuenta, o sea, como son pueblos pequeños y todo, se sabe quién anda en malos pasos. Claro. Y pues obviamente, de que, sí, la vecina de doña Lupita es una nahuala. A la torre, oye. Y luego también, ¿sabes qué otra cosa? El hecho de que no sabes si ese es el brujo o bruja que físicamente cambió, o esta otra teoría que dice como que entran en sueños lúcidos y se pasan al animal. También. Ay, qué miedo. Si ustedes saben historias de nahuales o conocen a alguien que se ha enfrentado a un nahual, por favor pónganlo en los comentarios. Queremos saber todo de eso. ¿Qué es? O sea, ¿qué será? ¿Que se transforman ellos mismos y tienen estos superpoderes? O bueno, que sí son superpoderes anyway. O que se pasan al animal y que el animal siempre está ahí, pero a veces es un animal normal y a veces es un nahual acá. ¿Tú qué crees? Yo siento que se convierten ellos en animales. Es que dicen que para que sean nahual tienen que ellos poderse convertir físicamente en el animal. Y me hace mucho sentido eso porque pues no se convierten perfectamente, ¿sabes? Entonces, sí, ajá. Y en cambio el animal pues ya está en su forma de animal. Ajá. Entonces, ¿quién sabe? Cuéntenos en los comentarios. Queremos saber. Así es. Muchas gracias por la historia. Sí, gracias, Nana Nadia.
Muy bien, amigos, les traigo una historia que nos mandaron a nuestras redes sociales. Nos la manda, dice, pueden decir que soy un miembro de la comunidad nocturna. Me encanta. Me encanta a mí también. Vamos a ponerle Raúl para que ahí no hay que confundirnos. Entonces le vamos a llamar Raúl. El Tata Raúl, me encanta. Bueno, esta historia le pasó a Raúl y a uno de sus amigos, que en ese tiempo pues él era muy chiquito. Dice, somos de un pueblo muy cerquita de Hermosillo, pero poco conocido. Que es un pueblo muy tranquilo y que también viven muy poquitas personas. Okay. Nosotros fuimos de la generación que obviamente jugaba en la calle, ¿no? Que pues en ese tiempo pues no había celulares, no había computadoras, no había mucho así de pues distracción. Entonces a ellos les tocaba jugar afuera, a la pelota, a las escondidas. Más padre. Ajá, todo ese tipo de juegos. Dice que él lo disfrutó mucho. Él tenía como unos 13 años y pues dice, o sea, el pueblo en el que yo vivía era súper tranquilo y todos nos divertíamos así de que había muchos niños de la misma edad y todos así de que esa era su diversión, pues jugar a la pelota, jugar a las escondidas, jugar a lo que sea, pero todo ahí en la calle, a pesar de la calle, a pesar de que jugaban en la calle, o sea, todo era muy sanamente y muy tranquilo. En el pueblo corre un pequeño arroyo y justo a las orillas cerca del arroyo vivían ahí un amigo de él y su hermana, y los niños vivían solos porque resulta que los papás vivían en un rancho cerca de ese pueblo y ahí los dejaban. O sea, como que los niños, por lo mismo que querían estar ahí con todos, Ajá, no les gustaba irse al rancho y pues aquí quédense ustedes, no. Yo siento que a lo mejor les dejaban la comida ya y se iban a gusto, pues. Ajá, a gusto pues de sí. los papás, ¿no? A gusto los papás. Y ya, entonces, dice, a lo mejor por la misma razón, nosotros nos íbamos a jugar a esa calle, a la casa de este amigo. Y pues tuvimos una rachita donde jugábamos siempre a las escondidas. Era Ajá, como que nuestro juego favorito de todos. O sea, era de que, ¿a qué jugamos? Y si jugamos a las escondidas. ¡Qué y todos padre! de que jalo. Ajá. Y dice, era lo más emocionante para nosotros. Y también aprovechábamos mucho a jugar a las escondidas cuando ya estaba oscureciendo. Pues obviamente, ¿no? Con más razón. Se vuelve acecho. Ajá, porque Sí. imagínate, o sea, al aire libre y hay muchos espacios donde esconderte, Sí. mucha rama donde esconderte. Entonces para ellos era de que sí, jugamos a las escondidas en la noche. Y bueno, dice que un día estaban jugando a las escondidas, que ya era noche y que eran varios amigos los que estaban jugando. Pero dice, parece que ahí el ambiente se empezó a sentir como muy tenso porque todos empezamos a tener miedo. Pero dice, era un miedo de que normalmente siempre que jugamos a las escondidas nos íbamos y nos esparcíamos por casi todo el área. Ajá. Para que sea un poquito más difícil y todo. Y nos escondíamos hasta en el lugar más así, más solo del lugar, del pueblo. Ajá. Acá. Y esa noche, así como nadie quiso esconderse tan lejos, todos estábamos jugando aquí, de que aquí a atrás la del vista. bote de basura, tipo. Sí, ajá, cuando normalmente siempre nos íbamos lejísimos, pues. Y esta vez como que el miedo nos ganó y nadie quiso esconderse tan lejos y como que también todos sentían ese mismo miedo. Y Raúl dice, yo siento que este miedo empezó porque cuando nos estábamos escondiendo empezábamos a escuchar como sonidos extraños al estar escondidos. Dice, para nosotros eran extraños porque pues normalmente cuando escuchas ciertos ruidos como que nosotros ya los teníamos muy bien ubicados de que tal ruido, es un perro. Tal ruido, es una rata, ¿sabes? O sea,
Pero estos ruidos se escuchaban diferentes. O sea, dicen, no sé cómo explicarlo, pero no eran los típicos ruidos que nosotros estábamos acostumbrados a escucharlos. Entonces, pues a ellos ya les estaba dando mucho miedo. Y nadie decía nada. Al inicio nadie dijo nada. Fue como que todos lo sentíamos, pero nadie lo comentaba. Cabe mencionar que en ese lugar donde jugábamos estaba entre 2 lámparas de alumbrado público que estaban separadas una de otra y dejaban en un espacio oscuro bastante grande. Finalmente, al cansarnos de jugar, nos quedábamos siempre en esa casa del amigo Daniel, que es el amigo que se quedaba solito. Yo no vivía tan cerca, dice, pero a mí me encantaba quedarme ahí. Yo vivía hasta el otro extremo del pueblo, pero como ahí era donde jugábamos, pues ahí me quedaba y me gustaba mucho quedarme a platicar con ellos y así, y ahí a perder el tiempo también. Dice que cuando estaban platicando, entre ellos dicen, oye, ¿escucharon los ruidos? Y de que, ay, qué bueno que lo mencionas, porque sí, o sea, yo estaba escuchando los ruidos y como que me empezó a dar miedo y así todos se pusieron de acuerdo de que, güey, sí, o sea, estaba tenso. Poco a poco los niños que estaban jugando se empezaron a meter, se empezaron a ir y pues ya, hasta que ya se quedó solo ahí el lugar. Y pues bueno, entonces ya de que bueno, pues vamos a meternos ya porque ya es tarde y todo, ¿no? Y dice, un día todo empeoró. Que un día también se volvieron a juntar para jugar. Entonces ellos, bueno, ya habíamos hablado de que hay muchos ruidos y ya estaban todos muy conscientes de que estaba pasando esto. Pero también dicen que algunos empezaron a ver incluso sombras. O sea, ya no nomás eran los ruidos, ya también eran sombras que pasaban ahí en donde ellos estaban escondidos. Pues era muy raro porque pues ¿cómo vas a ver sombras en la oscuridad? ¿Sabes? Es cierto, o sea, uno no lo carbura. ¡Wow! Y por eso para ellos era muy raro porque dice, o sea, yo estaba, no sé, escondido en unos matorrales donde estaba muy oscuro y aún así podía ver como una sombra negra, algo negro, más oscuro que lo oscuro. Así es, pasaba a un lado de mí y lo veía y veía la forma. Dice Raúl, ese día me había tocado esconderme en uno de los márgenes del arroyo, justo al otro lado de la casa de mi amigo Daniel. Y de pronto escuché un aleteo. No sabía lo que era y qué estaba pasando, pero vi que muchos de los chamacos salieron corriendo rumbo a sus casas. Pues él se quedó ahí. ¿Solo? No. Ajá. Dijo, mi primer pensamiento fue de que, pues se están escondiendo, ¿no? Todavía se están escondiendo todo. Pero es que todos habían escuchado el aleteo y decidieron irse a sus casas. Y lo dejaron ahí. Y dice él que él se quedó ahí en su lugar, se quedó hecho bolita así para que no sea visto por los demás. Y en eso dice que empieza a escuchar un ruido, que empieza, Raúl. Pero así un susurro así de que, levecito así de que, Raúl. Ay, no. Dudé mucho en voltear. Yo no quería voltear, pues ya me estaba dando mucho miedo, pero otra vez, Raúl. Y hasta que dijo, ok, voy a voltear. Y en eso ve que está Carlos, su amigo, atrás, un poquito más atrás de él, que también estaba escondido. En eso cuando ya lo voltea a ver, le dice, güey, me asustaste. Y como que baja la voz, ¿no? O sea, y ya de que, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pasa? Literal, ¿no? Estamos tú y yo y nadie más. Y ya le dijo como que no hagas ruido. Y le empezó a señalar. Ellos estaban así justo al lado de la casa de Daniel, de los niños que vivían solos. Y como que le empezó a señalar, ¿no? Y en eso dice que ahí había como un tronco de un árbol seco y que había un pájaro gigante postrado ahí en la mera punta de ese árbol seco, que ahí estaba ese pájaro gigante. Era un animal, dice, era un animal muy grande. Y dice, yo primero pensé que era un águila, pero los águilas no son así, pues, o sea, no en ese tamaño que yo recuerdo.
Dice Raúl, yo recuerdo que era como un búho, pero un búho gigante. Y ya pues nosotros nos quedamos solos. O sea, Daniel y yo estábamos solos porque todos ya se habían ido, porque todos habían visto a ese pájaro y todos habían corrido, menos él y yo, pues porque ni siquiera nos habíamos dado cuenta, pues. Ajá. O sea, que todos los demás sí lo vieron, o nomás porque lo escucharon se fueron. Todos, como que todos lo vieron y ellos por estar escondidos, ajá, pues no lo vieron. Ellos se quedaron así por mucho tiempo sin saber qué hacer, porque también estaban como que pues hay que movernos, ¿no? Ya hay que irnos. Y que se movían tantito y como que el pájaro ya los había detectado y los volteaba a ver, entonces ellos estaban así hechos bolita y que en cuanto se movían tantito, que el pájaro los seguía con la vista. Y se quedaron, ¿qué hacemos? Hasta que pues, o sea, ni modo, teníamos que agarrar valor y teníamos que huir de ahí. Ajá. Y hagan de cuenta que dice que los dos agarraron este valor de pararse y salir corriendo. Entonces se fueron corriendo hasta un poste de luz, porque en su cabeza es como que, ok, si me voy a la luz, este pájaro no nos va a seguir. Ok. Y que tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Que cuando empezaron a correr, dice que escucharon los dos como el aleteo de este pájaro que los había empezado a seguir. Pero cuando estaban corriendo, dice, no, o sea, no va a ser suficiente. No va a ser suficiente, nos va a seguir. Entonces el amigo que estaba con Raúl, él tenía buena condición, ¿no? Y salió y se fue corriendo hasta su casa. Dice, lo dejó. Dice, yo no tenía tan buena condición. Entonces lo que hice, pues fue, o sea, así como pude, pues me fui corriendo hasta mi casa. Que su casa le quedaba lejísimos, pero pues afortunadamente... afortunadamente pues el pájaro no lo siguió tanto, o sea, pero sí, que ellos escuchaban como este pájaro los estaba siguiendo. Y bueno, ya después de esa noche, dice que al día siguiente como que se armaron de valor para ir a buscar el pájaro, ¿no? Pues Raúl le contó a sus papás y le dice, no, pues vimos este pájaro, pero como que el papá no les creyó lo suficiente, ¿no? Pero ellos ya sabían que probablemente la luz ya no, la luz los iba a proteger, pues. Ajá. Y que el papá de Raúl tenía una lámpara muy grande con así de que alumbraba todo prácticamente. Ajá. Y dice, pues de aquí soy, ¿no? Y que se fue con Carlos, su amigo, a buscar al pájaro. Y dice que llegaron a una parte de ahí del pueblo y que justo que las baterías empezaron a fallarle. Entonces salieron corriendo y se fueron a la casa de Carlos. Y como ya era muy tarde, pues la mamá de Carlos le dijo, ¿sabes qué? Pues tú no te vas a ir porque ya es muy tarde. Tómate el rollo. Ajá, y aparte pues si dicen que están viendo esto, como que la mamá sí les había creído, pues no, o sea, tú te vas a quedar aquí. Afortunadamente, dice, ya los teléfonos ya habían llegado, ¿no? Al pueblo, ya había cierta gente que tenía teléfonos, entonces le llamaron a los papás de Raúl y le dijeron, oye, pueden venir por el niño, y que sí, pues tuvieron que ir porque pues no vaya a ser que sí, claro, que se los llevara el pájaro ¿no? Y dice, mucho tiempo después una vecina me comentó que cuando ella era chica en esa misma casa donde jugábamos, le tocó ver una especie de gallina enorme, y cada que veían esa sombra volar por encima de las casas, siempre empezaban a perderse niños en el pueblo. No manches. Y que jamás se supo qué era. Y pues esa es la historia que nos manda Raúl, amigos. Perdón por leer un poquito, pero no, sí es un poquito bien larguita y... para los detalles. Ajá, pero no perder mucho detalle, pero esa es la historia, o sea... Y yo le pregunté de que, oye, no se sabe más de que si, o sea... Tú ya que te saliste del pueblo y la gente que sigue viviendo ahí y todo, o sea, no se sabe que esto de que veían a este pájaro y así. Y él me dijo que no sabe, pero que para la gente del pueblo es como igual, es muy normal
saber de este tipo de casos. A la torre. Que siempre se ha sabido que de los nahuales. Ajá, y luego también, pues hace poquito escuché de que no te pueden llevar si estás bautizado. Ajá, sí. Ajá. O sea, pero bueno, a lo mejor no te pueden llevar, pero mínimo sí te pueden hacer daño. Entonces, qué miedo. Qué miedo, Raúl. Rifado por escapar del nahual. Sí, qué impresión. Oye, buen nombre, Escapé del Nahual. Escapé del nahual, sé que corte y queda. Para Ina Inice del futuro. Ese es el nombre del capítulo. Pero wow. Sí, güey, qué loco. A mí, imagínate, y siento que esta historia somos nosotras dos, oye. Siento que... No, amiga, no te dejaría. Me va a dar mucho miedo, a lo mejor me dejas tú. Pero también, pues, imagínate tú como inocencia de niño, pues, de que esto de... Me voy a ir al poste de la luz porque sé que aquí voy a estar más protegido, pues porque aquí está la luz, ¿sabes? Ajá. O sea, y no me va a alcanzar. Y que aún así, pues afortunadamente tuvieron razón de que la luz sí los espantaba, pero güey, imagínate que no. Y estar viendo el pájarote ese. Eso, o sea, tuvieron un wild guess y le atinaron. Pero la confianza que tuvieron en el wild guess es lo importante. O sea, estoy 100% seguro que por la luz no nos va a atacar y qué bueno que tuvieron razón. A la torre, qué miedo. Porque sí, fíjate que ya después también escuché eso, ¿no? Que los nahuales como que le sacatean un poquito a la luz. Pues los nahuales sí como que le sacatean a muchas cosas porque saben que no son inmortales tampoco. Me hace sentido que a lo mejor la luz hace que se vea que no son animales perfectos. Oye, sí, justo lo que estamos diciendo. Se delatan. Porque pues ya te estarías delatando, ¿no? Ajá. Júntense con mi nana, con todo el equipo de investigación paranormal más eficiente que van a encontrar en internet. 100%. Güey, o sea, qué risa que si alguien muy experto nos escucha, ¿verdad? Que pinches morras mensas. Qué tontas son. No saben ni de lo que están hablando. Y tendría razón, pero no importa, porque el internet nos contó. Bueno, nosotros no estamos contando al internet, que asumimos que esa es la razón. Ya conocemos todos los nahuales. Pregúntenos. A la torre, qué buena historia. Muchas gracias. Muy buena historia. Muchas gracias a Raúl, no Raúl. Por sí, al no Raúl. Yo sé que lo va a escuchar, entonces un saludo. Un saludo. Saludo. ¿Qué dije? Un saludo. Sí, una disculpa por haber leído la historia, amigos, pero pues ahí está. Pero igual también hace poquito nos llegó un comentario de que querían que leyéramos historias, entonces entre que discúlpenos y aquí está. Disfruten. Bueno, amigos, la última historia del día de hoy nos la cuenta la nana Marce. La nana Marce cuenta que ella también es de un pueblo y en este pueblo o sea, es también como que chico, pero hay muchas calles así que están como que iluminadas con faroles, pero son de como tipo tierra, todavía no está, bueno, ya ahora ya está, pero en ese tiempo no estaba pavimentado. Entonces, que era muy usual que cuando las personas salían del trabajo, en vez de llevar carro, se fueran caminando a sus casas. Okay. Entonces, su papá, cuando salía de trabajar, siempre se iba caminando a su casa por una calle que vendría siendo como una de las avenidas principales, pero era este tipo de avenidas principales en las que casi no pasan carros. A los que son de Ciudad de México vendría siendo como la calle Madero al Zócalo, ¿sabes? Que es una calle pues amplia, pero nomás para caminar. Ah, ya sé cuál. Entonces se da cuenta que pues él acostumbraba a salir de trabajar más o menos tarde, pero suficientemente temprano como para encontrar gente y se iba por ese camino. Pero sucede que un día le empiezan a hacer que doblete de turno, entonces empieza a salir más tarde. Y siempre llegaba a casa muy cansado. Entonces, entre que la nana Marce pues ya quería jugar con él y no podía porque el papá llegaba muy cansado. Y en algún momento escucha que le cuenta a su esposa que cada que sale del trabajo, desde que lo hicieron dobletear turno, lo sigue otra vez una marrana. Y lo seguía y él caminaba y pues como que esperaba que saliera el dueño y no. Y los primeros días, ponte tú que como que sí se cansaba, o sea, se sacaba de onda, pero pues se cansaba más por estar volteando y estar avientándole y a lo mejor se tardaba más de lo que se tardaría usualmente. Pero la marrana no le hacía nada. O sea, lo seguía, a veces lo empujaba poquito, pero listo. Y entonces el señor empezó como que a sacarse de onda de por qué me espera la marrana. O sea,
Salgo, me espera y luego me sigue todo el tramo a la casa. Entonces empezó a sacar de onda y empezaban a salir como que 1000 teorías conspiratorias. Y le dice a la señora, y la señora de que pues es que te digo, no sé, o sea, no conozco a nadie que tenga una marrana que vaya. Pero el señor también la describía, o sea, dice la nana Marce que el papá la describía como una marrana muy grande. Imagínense a los cerditos del viaje de Chihiro, muy grande. Entonces, o sea, de por sí da miedo, ¿sabes? O sea, como que ya como todo ser humano nos da miedo cosas más grandes que nosotros y pues ese cerdito se veía muy grande. Entonces en algún momento dice que van unos amigos de su papá a la casa a cenar y el papá les cuenta de que no, pues que sabes qué es que la he estado pasando muy mal, salgo de trabajar y me sigue este cerdito. O sea, lo seguía por el tramo que serían 10 minutos. Imagínate 10 minutos que te está siguiendo el cerdito sacado de onda, 10 minutos de miedo seguido acá, ¿no? Y le decía, yo sé que es irracional, pero me da miedo. O sea, sí me da miedo de que salgo y no sé si en algún momento la marrana se va a sacar de onda y me va a querer morder. O sea, no sé, pues, y él no era de animales, entonces era como que pues no sé qué hacer. Y el amigo le dijo, ¿a qué hora sales? Y le dice, no, pues que pone tú que salía a las 10 de la noche, ¿no? Él le dice, ¿y a dónde? O sea, ¿sales y por dónde agarras? No, pues que salgo y me voy por esta calle y luego llego a la calle principal y de aquí me voy para allá. Y el amigo le dijo, ¿sabes qué? Mañana que salgas yo te espero y te acompaño. Ah, pues sí, la verdad que sí me sentiría más seguro. Y aquí está la historia de la voz de esposa, ya que pasa todo lo que nos cuenta que sucedió la nana Marce cuando el amigo le cuenta al papá qué pasa. Al día siguiente llegan, esto es un poco revoltoso, pero ahorita me van a entender. Al día siguiente sale el papá de trabajar y llega el amigo y lo espera donde quedaron que se iban a ver. Y llega el papá y empiezan a caminar y como a los 2 minutos llega la marrana. Y entonces el amigo le dice, ¿sabes qué? Vamos a caminar para allá, para donde hay luz. No, pues qué bueno. Y entonces van caminando y en eso que va por este lugar donde hay luz, le pega la luz a la marrana hace sombra y el señor le pisa la sombra. Y le dice al señor, al papá de Marce, vete a tu casa, ya no te vas a ir. Y que el papá de Marce como que, ¿qué está pasando? Y la marrana, quieta, sentada. Vete a tu casa, le dice, no pasa nada. Y el papá de Marce pues se va, ¿no? Cuando llega el día siguiente, le dice al señor, mira, ya hablé con ella. Y el señor se queda así como que, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que hablaste con ella? Dice que le pisó la sombra porque era un nahual y que le dijo, no te voy a dejar ir si no me dices quién eres. Y que el nahual le dice, espérate, le habla. Que se queda, no, ya sé que eres un nahual, dime quién eres. Que le dice, no, oye, es que todo bien, yo no quiero hacer daño. Es que, ¿qué quieres hacer al señor? O sea, ¿por qué lo sigues? Y que le dice, yo nomás quiero jugar. ¡A la torre! O sea, nomás quiero jugar, o sea, no le quiero hacer daño, todo bien, nomás quiero jugar, es que estoy muy aburrido y quiero jugar. Que le dice, no te voy a dejar ir, dime quién eres. Y el agua le dice, necesito que me dejes ir, porque ya llevaban ahí varias horas. Y dice, si me pegue el sol, ya no voy a poder regresar a mi cuerpo. Entonces el señor le dice, todo bien, mira, no la quiero hacer de pedo. Dime quién eres y te voy a dejar ir. Y al final el nahual le dice quién es. Y entonces el señor le quita el pie de la sombra y el nahual sale corriendo. No le pegó el rayo del sol. El papá estaba así. Güey. La familia estaba así de, what do you mean? Que hablaste con el nahual y que te contestó. ¿Cómo que te contestó el nahual? Y le dijo, sí, pero no te quería hacer nada. O sea, el nahual quería jugar y por eso siempre que salías, o sea, como te tocaba ir solo, pues te seguía y te empujaba y lo que sea, pero no te quería hacer nada. Pues bueno, había una señora en el pueblo que era la clásica viejita de los remedios. Ok. Al día siguiente se mudó. ¡No! Al día siguiente salió del pueblo. Pues la viejita era el nahual. ¡A la torre! Entonces como que dijo, no, pues como ya sabes mi nombre, no me puedo quedar. Ajá. Porque ya, o sea, yo tendría, o sea, si pasara algo, yo tendría que obedecerte porque ya sabes quién soy. Entonces no, y se fue. Esa es la historia que nos cuenta la nana Marce, que su papá lo siguió a nahual y que el amigo del papá habló con el nahual. Estoy en shock. Sí, completamente. O sea,
imagínate, güey. Imagínate que te habla el animal. Yo nunca había escuchado, o sea, cuando me estaba contando esta historia, la Nana Marce, y me dice, y entonces le contesto yo, ¿quién le contestó? ¿De qué estás hablando? Que nunca había escuchado que el nahual hablara. Pues resulta, amigos, que para los que no sabían, ahora lo saben, los nahuales pueden hablar. Estoy en shock, güey. Estoy muy en shock. Yo Qué también. buena historia, loco. Sí, no, se pasó de lanza. Y yo, ¿cómo le hiciste para sobrevivir? No, pues dice, ya que se fue el señor, pues ya nada. El señor, la señora ya no pasó nada, ¿no? Pero yo así como, ¿cómo supo el amigo de su papá que era un nahual? O sea, y como... ¡ay! Y aparte, como estamos seguros de que sí querías jugar nada más. No, pues no se sabe. O sea, lo que sí estamos seguros es que pasó mucho tiempo y realmente la marrana no hacía nada. Entonces, probablemente sí nomás quería jugar porque ya era mucho tiempo. Y lo que decimos, que no se pueden llevar a nadie por si ya está bautizado. Ajá. Entonces, a lo mejor nomás estaba muy aburrida. A lo Pues. mejor nomás quería molestarlo. Pues, Ajá. A la completamente. madre, güey, qué buena historia, loco. Estoy, güey, no. Sí, no, pasa de lanza. Nana Marce, muchísimas gracias por esta historia. Muchas gracias, sí. Yo me infacté. Totalmente. Completamente. Pero también, ¿sabes qué se me hizo bien curado? Que son cosas que no sabía de los nahuales. O sea, Ajá. como que hay cosas que uno no sabe, que escucha acá por las leyendas, pero luego cuando ya conoces historias de personas que a lo mejor no convivieron directamente, pero que familiares convivieron, vas conociendo más características. Y también en un lugar que estaba como que decían o sea, estaba muy procurado por nahuales. O sea, había muchos nahuales ahí cerca. Entonces, sí, así las cosas. A la torre, amigos. En serio, si ustedes tienen más historias de nahuales, compártanla con nosotros. Queremos conocer. Y más si los nahuales hablaron. Yo sí me acuerdo de una historia de que era un perro. Era un perro negro y que el perro, no sé, estaba acechando a una mamá y su hijo y que el perro les habló. Cállate los hocico. No. Mira, yo me acuerdo que esa historia me la contó un primo y siempre me acuerdo que cuando me la contó estábamos afuera de mi casa y ahí afuera de mi casa había una perrita negra. No. Güey, y en eso la perra se empieza a acercar a nosotros y yo... ¡No! ¡Aléjate de mí! Primero que nada, ni me digas nada, no quiero saber. Adiós. No, wow. No, es que, o sea, sí, yo no sé, o sea, de por sí hay muchas cosas que no sabemos de los nahuales, pero una que no sabía, que ahorita como que mi cerebro se abrió 10,000 millones de veces, es que hablan. Sí, y tiene todo el sentido del mundo. Oye, pero qué loco, si te das cuenta, o sea, 2 historias de marranos y 2 historias de aves. Guachan. Mira, aquí estuvimos en zoológico. O sea, sí sabíamos que íbamos a contar historias de nahuales, pero no sabíamos qué tipo de nahuales. Sí, y justo porque casi siempre son como que el nahual en forma de perro, ¿no? O el coyote, o quién sabe qué. Pues aquí están, otras 2 versiones de los nahuales. Muy buenas historias. Qué buenas historias. Muchas gracias, Nana Marce, de nueva cuenta, tu corazón de Peña Nieto. Bueno, amigos, y si llegaron hasta este punto del video, pongan un emoji de cerdito para saber que escucharon hasta la última historia. Sí. Y como dijo Ina, sí, recuerden de que si tienen más historias de nahuales o alguien les contó algún dato particular de nahual o de algún nahual que quieran compartir, pónganlo en los comentarios. Queremos leerlos. Así es, amigos. Muy bien, entonces cerramos portales y hasta aquí llega otro episodio más de Mi Nana Me Contó. Pero esto no se acaba aquí, porque sabemos que allá afuera hay muchas más historias esperando ser contadas. Si tu abuela, tu abuelo o algún sabio de la familia te contó alguna vez una historia de terror que todavía te pone la piel de gallina, compártela con nosotras. Nos encantaría tener abuelos como invitados en el podcast o escuchar esas historias que han pasado de generación en generación. Así es que ya saben, si tú, tu hermano, tu primo, tu amiga, tu papá, tu abuelo, quien sea, tiene una historia súper interesante paranormal que quieras compartir, tráetela para acá con nosotros. Escríbanos por Instagram o mándanos un correo. Como siempre, todos los datos están acá en la descripción. Y claro, síganos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube y en Spotify para no perderse ningún nuevo relato. Recuerden darle clic en la campanita en YouTube para ser los primeros en enterarse cada que subimos un nuevo episodio. Gracias por escucharnos y perdón por el terror. Y recuerda, a veces las historias más escalofriantes no vienen de libros, sino de la voz de quien te cuidaba de niño. Nos vemos.